Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por darnos la oportunidad de que nos escuchen, ya sea por podcast o también por nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a lo que es Ultra Noticias Aguascalientes a través de Presumiendo México TV y a Aníbal Salazar que nos han permitido este espacio, nos prestaron este espacio para esta charla. Muchísimas gracias por ello. Y también quiero agradecer a lo que es Abril Vera, que es la voz de intro de mi podcast. Muchísimas gracias, Abril, por este interesante intro. Y también, bueno, en este momento, en este episodio, tengo un invitado que realmente está haciendo cosas bien interesantes y que la verdad creo que va a ser una charla muy interesante y que, bueno, pues es el biólogo Hugo Araiza Arvilla. Muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos. No, a ti por invitarme. Pues muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de tu podcast. Pues bienvenido a lo que sea. Muchísimas gracias. Y la temática del día de hoy es algo, pues creo que fundamental, pero que se ha ido perdiendo lamentablemente, pero al mismo tiempo se ha ido rescatando también. Y eso es algo, ese juego de se perdió, pero está rescatándose con investigación y todo, que es el uso tradicional de las plantas, que como tú lo has mencionado varias veces, la gente de antes sabía mucho sobre plantas, se ha ido perdiendo, pero se ha estado recuperando. Entonces, pues es interesante la etnobotánica, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es algo apasionante. Yo a veces pienso que el que las plantas nos fascinen tanto tiene que ver con nuestro pasado coevolutivo con las plantas. O sea, yo creo que nosotros hemos sido domesticados por las plantas, aunque no lo queremos aceptar. Pero creo que de ahí viene esta fascinación del uso tradicional de las plantas y desde ese lugar creo que pues, nos hemos podido, ¿cómo decirlo? Como estarnos contraponiendo unos a otros para darnos espacio de aprender de ellas, ¿no? O sea, de las plantas, de los usos, de estos metabolitos que pueden llegar a tener o de las maneras que pueden tener porque las usamos para teñirlas, para comerlas, para hacer brujerías, para vestirnos con ellas, hacemos todo, ¿no? O sea, a veces venimos vestidos muchas veces con prendas de algodón y el algodón pues es una planta, ¿no? Y entonces pues desde ahí a veces como que no hilamos mucho lo que está pasando, pero las plantas están en nuestro día a día. Como dices, el conocimiento ha migrado, pero todo de ellos es interesante. Fíjate que, por ejemplo, algo que has comentado ahorita me parece bien, muy interesante, se me vino a la mente de que, por ejemplo, las plantas efectivamente han sido utilizadas y realmente curan. Por ejemplo, todo el mundo hemos escuchado que la abuelita está empachado, ¿no? Y una planta y se quita, ¿no? O el problema de la garganta, la tos, la garganta irritada, se toma un té y se ayuda a la persona. Contrario a lo que en ocasiones también es parte de, en alguna vez, de alguna forma decirlo, conocimiento popular, de que por ejemplo las serpientes de cascabel, que si se comen, te van a curar de granos, te van a curar del cáncer, pero sin embargo las plantas sí curan, sí son medicinales, sí hay ahí hay un trasfondo científico real en el cual se extraen medicamentos pues para uso humano, para el bienestar humano. Sí, y bueno, y también hay charlatanería dentro de todo esto, ¿no? Hay un grado de creencia que debemos de tener de las plantas, ¿no? O sea, si somos, debemos de tener fe en todo lo que hacemos. Y no lo digo en un sentido religioso, ¿no? Sino en un sentido de curarnos, porque no hay más que cuando estás enfermo creer en todo lo que te estás tomando para que te cures. Entonces, desde esos lugares creo que son importantes saber que hay plantas que se han utilizado desde tiempos muy remotos, que no hay estudios en los cuales nos pueda decir si funciona o no para eso. Hay plantas también que se ha demostrado que no funcionan para ciertas cosas, pero las personas las siguen utilizando porque pues no hacen ningún daño seguirlas consumiendo. Okay. Entonces, si un té de X anteriormente era para quitarte la bilis, y se demostró que no es algo que se pueda quitar con ese té, pero las personas, culturalmente, hay algo que es como el efecto placebo, el efecto placebo. Exacto. Y eso también cura de cierta manera y entonces
pues si ya me tomé la medicina que me dio mi doctor, más el tecito X que yo sé que me cura, y va para adentro cada uno, va a actuar de una buena manera, ¿no? Claro. Ya tenemos al menos una partecita de que, certeza de que va a funcionar. Claro. Entonces, desde ahí sí sé que, y creo que todos sabemos que hay cosas que quizá no funcionan o no nos funcionan a todos, pero sí hay muchas plantas que de uso tradicional, pues ahí están, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, se habla de antioxidantes y entonces ves miles de comerciales y resulta que las tunas tienen más antioxidantes que qué cosa, ¿no? Y todos vamos a comprar blueberry, raspberry, berries no sé qué, no sé cuánto. Y entonces de repente ves los estudios científicos y resulta que el nivel de antioxidantes que tiene una tuna cardona, pues está sumamente elevado. Y ahorita que se vienen las lluvias, ojalá y nos llueva muy bonito por ahí del lado de Zacatecas, ojalá llueva porque son las meras tunas, y San Luis Potosí. Y entonces eh, te das cuenta que esos compuestos que tienen las plantas sí funcionan y son baratos. Claro. O sea, irte a sentar a comprarte tu plato de tunas no te cuesta absolutamente nada, y entonces estás rondando ahí 50 pesos y te estás consumiendo lo que en miles de pesos te puede dar un producto. Sí, exacto, exacto. Fíjate que eso es interesante, el ir a los mercados. Ahorita, comentario también al margen, voy a poner el link en el video, porque fue entrevistado aquí, estimado Hugo, aquí en Ultra Noticias Aguascalientes, y entonces también fue una charla muy interesante, y es verdad, el acercarte a los mercados donde todavía hay estos hierberos, donde todavía hay permea este conocimiento sobre plantas que te pueden servir, o por lo menos en algunos casos decimos que sirven y a lo mejor no, pero ese efecto placebo y todo. Pero en tu caso muy particular, ¿cómo fue ese proceso de aprender sobre las plantas? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llamó? ¿Qué te atrajo de dedicarte a la botánica? Pero no solamente a la botánica, perdón, sino también a la etnobotánica, el uso de las personas que le dan a estas plantas. Ay, eso es todo un tema, porque quizá no es la respuesta más común que podrías tener de un biólogo. Probablemente todos mis compañeros biólogos y biólogas desde muy niños tuvieron claros que les gustaba la naturaleza, que les gustaban los dinosaurios, que les gustaban un montón de cosas. Y a mí me gustaban, pero a mí me acercaron un par de cosas y algo que aún estoy en construcción, ¿no? A mí me acercó la filosofía. Bien. Yo toda mi vida, toda mi vida siempre he querido ser filósofo. O me atrae la filosofía. Y entonces yo de muy adolescente, desde un niño, pues estudiaba o leía muchas cosas sobre filosofía. Y cuando estuve a punto de entrar a la carrera, todo el mundo me veía como un filósofo y hablaba, y yo, Sócrates, Platón, ya sabes, con todo esto, y los mitos, todo un montón de serie de cosas. Y entonces me di cuenta que todos los filósofos hablaban, que todos ellos hablaban desde la naturaleza, estudiaban la naturaleza. Entonces dije, pues yo quiero ser uno como ellos, ¿no? Claro, yo quiero ser uno de ellos que hablan sobre la naturaleza, que categorizan. Aristóteles categorizó las ciencias, ¿no? O sea, ¿qué científico más grande quieres que Aristóteles, no? Y entonces yo decía, creo que tengo que estudiar biología para entender la naturaleza y después abordarla desde toda la parte filosófica que yo creo que traigo en mi cabeza, en mi maraña, y desde ahí me motivé. Y también hubo un personaje interesante ahí en la literatura que es Juan Rulfo. Juan Rulfo, cuando lo empecé a leer en la preparatoria, yo creo, estas fotografías de México, yo soy un biólogo y me denomino un biólogo del desierto. Yo me autodenomino como biólogo del desierto. Para mí no hay lugar más hermoso que el semidesierto y el desierto mexicano. O sea, sé que hay parajes hermosos en todas partes, pero para mí el desierto y el semidesierto no tienen comparación con nada. Y entonces Juan Rulfo retrata un México muy terroso y muy diferente. Entonces, en esta búsqueda de encontrar también un lugar donde todo el mundo quiere ser científico de una manera, y yo quería ser más bien
alguien que entendiera la biología para ser un filósofo, ahí había ciertas cosas y la botánica, creo que todos, como decíamos hace ratito, todos en nuestra casa, yo tenía una abuela que era hierbera, bisabuela más bien que era hierbera, o tatarabuela, ya no, ni siquiera lo sé, creo que esta es tatarabuela que era hierbera y entonces, pues ahí con todo esto en los mitos de la familia y demás, mi abuela obviamente sabía algo sobre plantas y bueno, pues desde ahí yo dije, pues las plantas me maravillan desde siempre, me voy a dedicar un poco a eso. Y te digo que Juan Rulfo por ahí me ayudó un montón como para decir, bueno, también hay que dedicarse a entrevistar personas, el uso de las plantas medicinales y conocer lo que saben otros de plantas, ¿no? Y no solamente de plantas, de su entorno. Y desde ahí yo llevarlo a contar mis propias historias, que es básicamente lo que luego hacemos en el Jardín Botánico, ¿no? Exacto. Toda la información que la gente me cuenta, yo la voy reconstruyendo y digo, bueno, esto es increíble, porque es conocimiento que ojalá yo le diga a alguien más, se verbalice y sigan estos usos y mitos de la diversidad en Aguascalientes, pero básicamente soy una mezcla ahí entre un filósofo que ha buscado su camino, ¿no? Y el camino, creo, más corto hacia entender yo lo que quería es en hundirme y dejarme ir en el camino de las plantas y aunque trabajé mucho en taxonomía, pues las plantas medicinales, no solamente porque curan, sino porque las personas saben que curan y a mí me interesa lo que saben las personas. Eso es interesantísimo. Fíjate que tengo que reconocer que nunca había escuchado un camino tan interesante hacia el recorrido hacia llegar a estos parajes de la ciencia y de los parajes de la biología, porque esto también lo hago con la intención de que cualquier persona que esté escuchándonos, que nos está viendo, sobre todo los chicos, que yo creo que todos hemos estado en algún momento dado entre los 14, 15, 17 años, no sé, como que preguntándonos para dónde voy, ¿no? Si voy para la derecha, voy para la izquierda, cuál es mi camino, quiero ser futbolista, quiero ser abogado, y no faltará quien diga, bueno, yo quiero ser naturalista, quiero ser biólogo, quiero trabajar con plantas, quiero trabajar con animales, o quiero trabajar en un laboratorio. Y muchas veces le hace falta como hacer el clic con alguien para decir, oye, creo que esto es lo mío, ¿no? Sí. Entonces, ese camino es realmente muy interesante. Y hablando precisamente, tú comentaste acerca del jardín botánico, y creo que haces una labor bien interesante en el jardín botánico. Y bueno, me gustaría que platicáramos más sobre eso, porque recibes grupos de todas las edades, incluso desde preescolar hasta ya algunos que están tal vez estudiando una maestría, un doctorado, que están en búsqueda también de información. ¿Qué es lo que hacen ahí en el jardín que es tan característico y tan interesante? Bueno, gracias por lo de interesante y demás. Lo que hacemos en Jardín Botánico básicamente es, bueno, una colección científica donde tratamos que las plantas no se mueran. Esos son así lo primero que tenemos que hacer todos los días, que no mueran las plantas. Y después de ahí se desencadenan varios caminos. Uno de ellos es la ciencia como tal cual, recuperar datos, propagación de plantas, protocolos para esto, no sé, todas estas cosas, estudios de poblaciones de plantas, ver localidades de plantas, plantas que están en algún riesgo. Y bueno, luego hay otros caminos que van más como hacia la educación. Ahí es donde, por ejemplo, nosotros hacemos todos los recorridos o visitas guiadas a las personas y donde les contamos básicamente todos los chismes que sabemos sobre plantas, ¿verdad? Genial. Historia. La vida de las personas la podemos contar a través de las plantas. La historia de la humanidad la podemos contar a través de las plantas. Entonces, desde ahí, pues tenemos una visión histórica, una visión de rescate del semidesierto, de la cultura del centro de México, de cómo ver estos paisajes naturales que tenemos y no quererlos cambiar por pasto, por setos, por otro tipo de cosas, sino buscar la belleza en lo que somos nosotros y en lo que nos significa. Y que las personas conozcan plantas que a lo mejor son comunes y no saben lo maravillosas que son esas plantas comunes que tienen ahí alrededor y otras quizá un poco más raras que les podemos mostrar. Pero en todas ellas haciéndoles hincapié justamente desde la parte
cultural, desde la parte técnica, desde lo que vayan necesitando los grupos, desde preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad, maestrías, doctorados, lo que necesiten para hacer investigación. Muchos de ellos llegan investigadores y apoyamos para ciertas investigaciones, por ejemplo, en el tema de vamos a investigar si esta planta tiene propiedades para quitar cierta enfermedad y oye, ayúdanos a propagarla, pues estamos propagándola con condiciones muy específicas para que ellos hagan las pruebas, ¿no? Claro. Y después viene otra parte que en la misma educación tenemos muchos materiales de educación ambiental, bueno, muchos, alrededor de 5 o 6, que están en la red y las pueden descargar, guías de aves, guías de plantas, guías de insectos, un poemario, un herbario poético, que es una cosa increíble. El libro de plantas medicinales del maestro Gerardo. Hay una serie de cosas que están ahí dispuestas gratuitas, además. Las cosas que hacemos en Jardín Botánico, las asesorías, visitas, guiadas, talleres, todos son gratuitos. No hay ningún costo hasta ahora. Esperemos que esto siga así. Lo logramos hacer ahí un poquito apretándonos el cinturón, pero lo interesante es que todo el mundo conozca este mensaje, ¿no? Y bueno, la otra parte también técnica, ya también como de jardinería y horticultura, pues también la tenemos ahí en el jardín y son como áreas que básicamente en las que trabajamos y estamos muy orgullosos, ¿no? De que las personas, los grupos escolares nos visiten. Y por ejemplo, en este caso, si alguien nos está escuchando, nos está viendo, ¿cómo pueden buscar, hacer estas búsquedas para descargar esa información? Muy bien. Nosotros tenemos una página de Facebook y otra de Instagram, que es Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl, porque ese es el nombre del Jardín Botánico. Y van a tener ahí acceso a los links de descarga de todos estos. Son pequeños manualitos, la idea, y estamos por subir quizá unos 4 o 5 más para terminar este año. Estamos haciendo trabajos muy bonitos con todos estos trabajos, quiero decirlo, con ayuda de estudiantes de servicio social y prácticas profesionales, para darles el crédito a algunos en colaboración con otros compañeros docentes. Entonces es trabajo hecho con calidad, con cariño y además con la exposición de los muchachos que están dando mucho de sí. Fíjate que algo ahí importante, abordaste un tema que también lo iba a abordar y qué bueno que de una vez ya lo platicamos, es acerca de ese vínculo con las personas, de la ciencia, la divulgación de la ciencia y la educación ambiental. ¿Tú qué opinión tienes acerca de ello? ¿Es importante, es fundamental o es algo que podemos prescindir de esto? No, la educación ambiental y la ciencia ciudadana y participativa tenemos que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Yo creo que es algo que hacemos sin saberlo, muchos de nosotros, y también creo que hay maneras en las cuales nosotros podemos apoyar a la diversidad biológica. Lo que también creo, y esto como un paréntesis, es que muchas veces la educación ambiental, y particularmente en Aguascalientes, a veces está tomada por ciertos grupos de poder y bueno, desde ahí se pervierte un poco porque pues para ser un educador ambiental alguien más te tiene que decir que lo eres, y yo creo que no. Yo creo que pues puedes agarrar tu metro cuadrado, pero lo más interesante sería que te vincularas con el vecino para tener 2 metros cuadrados, 4 metros cuadrados, sin esta cuestión donde muchas veces abanderas a un partido político o te apadrina un partido político. Eso lo veo peligroso porque los eventos luego son elefantes blancos, ¿no? Entonces hacen eventos en ciertos lugares donde participan los políticos y estos grupos que trabajan haciendo educación ambiental, pues no sé cómo hacerlo y no quiero hablar más al respecto, pero también, por ejemplo, el acceso a materiales de educación ambiental. Por eso todo lo que hacemos es gratuito, porque luego se vuelve que solamente si tienes dinero puedes tener acceso a materiales de educación ambiental. Y ya no hablemos de los estudiantes, de los maestros. Claro. O sea, un maestro, yo he salido a comunidades un montón de veces, así como con mis guaraches caminando y llegando a la escuela, oye, ¿no quieres un taller? Es ¿cuánto? Gratis.
Es que nunca han venido aquí a darnos un taller, pues claro que no. Ahí no salen bien en la foto las personas, ¿no? Y entonces, los materiales, los maestros de todos los ámbitos, y más si están lejos de las ciudades, quieren trabajar y darles una educación muy digna a sus estudiantes. Claro. Y a veces no hay materiales o son caros, y entonces desde ahí nosotros hemos hecho este esfuerzo de crear materiales buenos, malos, chiquitos, grandotes, como sean, pero que sean de acceso gratuito, y todo lo que estamos creando es para tu maestro, pues agárrate el internet y los puedes descargar. Y no, esto no tiene copyright. O sea, esto no puedes sacar copias de mi manual. ¿Cómo es eso? Que es mi manual. Claro. De cómo sembrar una lechuga. Interesante. Oye, espérate, ¿no? O sea, claro. Pues, la educación ambiental, entonces resulta que debo tener dinero para recibirla, o debo de ir a un centro ecológico para recibirla, no, o a un jardín botánico, no. O sea, muchas veces sacar a los niños de la escuela es un reto. Claro. Pues ya no hablemos de controlarlos, el dinero y muchas cosas. Incluso la inseguridad en nuestros tiempos que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, darles herramientas donde toda esta accesibilidad sea gratuita. Y entonces estas pocas herramientas que estamos haciendo con mucha dignidad es para darles una educación a las personas que quieran. Los niños lo pueden descargar, las personas que quieran lo pueden descargar, y no necesitan, si yo veo que le sacan 100,000 copias a esto, bueno, obviamente yo diría, ¿para qué querrán 100,000 copias, verdad? Pero qué genial sería, ¿no? Claro, pero si le sacan copias para sus grupos y para todo lo demás, adelante. Wow. Fíjate que me acabas de dar en mi pata de palo, porque como la gente que ya, la poca gente, la mucha gente, no sé, que ya nos sigue, sabe que el tema que nosotros manejamos es acerca de las serpientes, el acercar información sobre estos animales tan importantes, y siempre lo he dicho, es un mero pretexto hablar sobre serpientes para poder hacer conservación de la biodiversidad, ¿no? Pero bueno, nos gusta el tema de las serpientes y creemos que es un grupo que también ha sido muy satanizado, entonces lo utilizamos como bandera para tratar de educar, ¿no? Pero eso es bien interesante, ¿cierto? O sea, el crear manuales, el crear información, el crear a lo mejor presentaciones en PowerPoint que esté en acceso para la gente, que un maestro la pueda descargar y la pueda utilizar para su escuela, para sus estudiantes, qué genial sería, y no tener ese tema de que, ¿sabes qué? Pues no tienes que pagar tanto para poder utilizar, porque el conocimiento debe de estar en libertad para todos. Es interesantísimo. Y justo eso, pues es que de verdad, a veces es nuestra oda. A mí no me gusta escribir artículos porque creo que es una oda al ego. Sí. O sea, entiendo que mis compañeros científicos lo hacen y de verdad yo creo que lo deben de hacer, pero al menos yo digo, es que no creo que tenga cosas tan interesantes para decir en un artículo. Pero sí para contar a la gente y que me escuchen, ¿no? Y entonces, desde esa parte, yo sí creo, y esto alguna vez se lo escuché al subcomandante Marcos, perdón por las cosas que estoy diciendo, pero él decía, a mí me impactó mucho dentro de eso, porque él decía, estamos dispuestos a desaparecer, como el ejército zapatista, ¿no? Y entonces yo dije, los educadores ambientales deberíamos estar dispuestos a desaparecer, y los científicos, pero no, pues queremos que nos lleven cada 6 meses a dar un taller, cada 3 meses dar un taller, porque no, ya están aprendiendo, no, es que esto no es así, debes de estudiar 5 años de carrera. Oye, espera, no, están en una comunidad, hay muchas cosas por hacer. Entonces, desde ese lugar, convidar un poco del conocimiento que tenemos y también que nos están brindando, porque al fin y al cabo no es que nosotros sepamos todo, que vamos a la escuela, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, yo sí creo que tenemos que intervenir en las ciudades y en las áreas de campo, pero tenemos que estar dispuestos a no estar ahí todo el tiempo, a no estar bajando programas todo el tiempo para nosotros, sino también migrar en esta idea. Hay personas que quizá tienen 20, 30 años trabajando en lo mismo, y no es que esté mal, pues te vuelves un experto, pero quizá si estás en lo mismo, pues de repente la gente dice, bueno, es que él es el único que puede hablar de, Hugo es el único que puede hablar de girasoles, ¿no? Porque planta girasoles todos los años. Pues no, si alguien empieza, puede hablar desde su experiencia y es igualmente válida. Sí. Y desde allí
yo creo que por eso los manuales deben de ser de acceso libre y si estamos haciendo educación ambiental, debe de ser para todos y debe ser sin costo. Ojo, sí creo que muchos de nosotros que hacemos, por ejemplo, talleres y todo lo demás, pues también recibir algo monetario está bien. Claro, pero seguir trabajando. Exactamente, ¿no? Claro, claro. O sea, eso no quiere decir que no, que andemos con macetas, ¿no? Ahí a ver quién nos da un taco. No, claro. No, 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 no. Hay que cobrarlo y cobrarlo bien. Sí. Pero también hay que contextualizar de que a veces vamos a escuelas y hay que preocuparnos por los olvidados, ¿no? Sí. Por los, pues aquí en las escuelas, si vas a un colegio, X colegio, y convences a alguien de dar un taller, pues te van a dar un buen dinero, porque tienen la posibilidad económica quizá, y no, a lo mejor en otros lugares eso implica no comer un día. Sí. Bueno, ¿y qué será más válido ir a hacer? Sí, claro. No es que tengas que sufrir, ¿no? Sino, bueno, vamos buscando maneras de sobrevivir haciendo lo que queremos, dando talleres. Claro. Porque yo también soy tallerista, ¿no? Me la paso dando talleres en muchos lugares y me han pagado muy bien en algunos lugares. Y anteriormente por eso yo decía, bueno, estoy ganando esta lana, voy a aprovechar para hacer esto y yo lo voy a llevar porque es un reto para mí, ¿no? O sea, que alguien que no está pagando por verme dar un taller pueda tener mi atención y el agradecimiento que pueden llegar a tener contigo y la información que tú te puedes llevar de ahí, pues no sé si en algún diplomado o en algún doctorado lo puedes llegar a conseguir, ¿no? Entonces, aquí todo es dar y recibir al fin y al cabo. Pero es eso, o sea, mi visión muy clara es esa y por eso yo me he separado mucho de estos grupos muchas veces de educación ambiental porque a veces hay como esta cacería sobre recursos y no está mal, pues, o sea, no quiero que se malentienda, sino que yo digo, no, 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 yo quiero ir a platicar, ¿no? Entonces desde ahí yo me relaciono de otras formas. Fíjate que acabas de también de mencionar y esta charla de por sí yo pensaba que iba a ser interesante, se ha hecho mucho más interesante y te agradezco mucho. Una experiencia personal, fui a dar hace años un taller a una escuela, a una primaria aquí en Aguascalientes, y estábamos hablando sobre biodiversidad y un niño estaba constantemente preguntándome y yo le preguntaba, por ejemplo, este tipo de serpientes qué es? Y él contestaba. Y él, cuando él me hacía una pregunta, me hacía preguntas bien interesantes que otros niños no me habían hecho ni en el salón ni en otras escuelas. Entonces, en mi mente, mientras yo estaba dando el taller, yo decía, pues este niño de seguro ha de ser el niño inteligente del grupo, ¿no? Cuando se acabó el taller, ya los chicos salieron al recreo, se acercó la maestra y la charla de que qué bueno que vino, maestro, y todo. Y me decía, oiga, a mí me sorprendió mucho, no recuerdo el nombre del niño, o sea, Pablito. Me sorprendió Pablito. Me dije, ¿por qué, maestra? Pues es el niño que nunca participa, ¿no? Siempre está en otro mundo, tiene como una mala actitud a veces para las cuestiones de la escuela. Si le quiero enseñar matemáticas no le gusta, entonces berrinchudo, problemático. Y a mí me sorprendió porque dije, ah caray, pues entonces quiere decir que Pablito a lo mejor lo que le interesa es esto, ¿no? Exacto. Y que definitivamente no cae en el patrón de los demás niños, de que tienen que estar bien portados porque le estás hablando de matemáticas y de números, y Pablito no le gustan los números. Digo, ya en la práctica sabemos que en biología pues, se ocupa, ¿no? Sí, sí. Pero para su realidad de Pablito, pues realmente a él le interesaban otras cosas que nadie se las había en algún momento dado como dar el chispazo, ¿no? Y eso a mí me cambió mucho porque dije, ¿cuánta gente olvidada, cuántos chicos olvidados? No es que tengan mala actitud o que sean malos, sino simplemente nunca se les ha presentado la oportunidad de ver algo que realmente les llame la atención. Exactamente, o sea, el hecho de estar frente a un grupo es que no sabes qué burrada vas a decir en algún momento que va a impactar a alguien. A mí, y esto me atrevo a contarlo porque no, me pasó a mí de rebote. Yo soy el tercer responsable del jardín botánico de la universidad y el segundo fue el maestro Gerardo, que estuvo muchos años. Y alguna vez llegó una persona que se dedica también a la conservación, un poco más chica que yo. Entonces llegó a un grupo y me decía, dentro de la charla, me decía, yo hace mucho tiempo que no venía acá, desde que era niña no venía. Y ni en la universidad vine.
y entonces me dice, yo me acuerdo que yo dije que me iba a dedicar a la conservación porque el maestro que nos dio el recorrido um, me inspiró para estudiar esto. Y entonces yo dije, oh, caracoles, el maestro Gerardo, no sé qué diría, Sí, exacto. pero hizo, y quizá como esas muchas más personas, hizo que una persona se dedicara a la conservación con un rato que estuvo ahí, media hora, 45 minutos. Wow, wow. De verdad, yo no sé qué dijo el maestro Carlos, yo digo muchas tonterías, ¿verdad? No, no, claro. Pero a mí me impresionó lo que puede suceder con el tiempo. Y es un tema que en la educación ambiental no se entiende muchas veces. La educación ambiental no se puede medir a corto plazo. La educación ambiental se tiene que medir al tiempo y muchas veces a muchas décadas. Y es aguante de estar ahí, ¿no? En este trabajo muchas veces invisible. Y bueno, aportar, todo el mundo está aportando desde esos lugares, ¿no? Pero de verdad, yo que soy profesor, que doy clases, yo me tomo muy a pecho luego lo que les digo en los recorridos, lo trato de estudiar muy bien y trato de ser muy certero, porque eso a mí me enseñó que no sabes qué vas a decir, que pueda cambiar, o que pueda motivar, no cambiar, que pueda motivar a alguien para hacerlo, y quizá es muy ególatra decir eso, quizá nadie sucede, pero yo lo que vi de lo que pasó con el maestro Sí, Gerardo sí dije, pasa. ¿cuál es? Qué increíble, ¿no? Que esto sucediera y él no lo sabe. Bueno, se lo conté alguna vez, quizá. A él dirá, sí, bueno o no, ¿verdad? Pero es eso. Entonces hay que voltear a todas partes y que la mayoría de nuestros muchachos, de los chicos, de las chicas, de los papás, de las mamás, se interesen en la naturaleza. Claro. Para que en una de esas, pues tengamos, ya no digamos solamente biólogos, sino personas que respetan el ambiente Completamente. y sean buenos ciudadanos, ¿no? Al final de cuentas, los títulos escolares no funcionan tanto cuando Sí. somos malas personas. Bueno, aparte, si tú podrás tener maestría, doctorado, lo que tú quieras, pero si realmente no te apasiona lo que haces, no te gusta, no te lo transmites, o sea, se ha pervertido un poquito la idea de que yo quiero estudiar una carrera o una maestría o un doctorado por las ansias de aprender, por el placer de aprender, por lo que el hecho de emocionarme, si bien voy a durar un tiempo estudiando y la presión y todo, pero cómo me va a transformar por nuevas ideas, por nuevos conceptos, por aprender, por las ganas de hacerlo, el hecho de simplemente por un ego mal trabajado de que, oye, yo soy doctor en tal cosa. No, realmente el objetivo no es ese, a mi parecer el objetivo es lo que vas a aprender va a ser tanto que además te da una gran responsabilidad, porque ya con ese conocimiento realmente es hacer algo, porque ¿de qué te sirve tener el título de doctor o de maestro en ciencias si realmente no aportas nada a la sociedad y a la sociedad de a pie, pues a la gente que realmente está conviviendo con la fauna, con la flora, que está conviviendo con la problemática de conservación, ¿no? Entonces Sí. es a ellos a los que hay que llegar. Sí, y fíjate, ahorita bien interesante que dices eso. Hace algún tiempo se criticó mucho al gobierno federal por el tema del CONACYT. Seguramente todas las personas que están dentro de instituciones públicas se irán diciendo que estuvo muy mal. Y yo me di a la tarea de preguntarle a todas las personas donde yo iba a desayunar en las gorditas y así personas en general. Wow. En la academia, digo, como un pasaje personal de vida, ¿no? Que iba a comer a los tacos de la esquina y le preguntaba, ¿no? Porque mis compañeros, algunas otras personas, y no hablo solamente de donde trabajo, sino en muchas partes de México, decían, es que eso está muy mal, ¿por qué nos quitan el dinero para hacer ciencia, para hacer una carretera o lo que sea, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a las personas no sé, a doña Eduviges, le preguntaba, oiga, doña Eduviges, ¿y qué piensa usted de lo que dicen de lo del CONACYT? ¿Qué es el CONACYT? Claro. No, pues esto, es que los científicos hacen, pero ¿y eso a mí por qué no funciona? Claro. Ah, no, pues es que mire, yo le decía, pues desde poder defenderlo, ¿no? Sí, sí, Miren, hace ciencia básica por eso y sus medicamentos, todo eso. O sea, sí, pero eso, o sea, está bien, pero eso a mí qué. sí. Y entonces yo decía, y ese era un sentimiento general. Y no, con esto no quiero decir que el trabajo de la ciencia sea malo, para nada. Lo único que quiero decir es que muchas veces la academia está en un lugar donde las revistas especializadas se paga por ellas, pero el dinero para pagar
que pongas el artículo ahí es dinero público. Y entonces, muchas veces, ¿no? Y entonces desde ahí, pues ¿quién va a acceder a la revista especializada de serpientes? O sea, doña Eduviges, pues a lo mejor le interesaría saber, es que ese es el gran problema. A doña Eduviges seguramente le interesaría saber sobre serpientes. Pero, o sea, no es que no quiera, sí quiere, pero nadie se lo ha ofrecido. Por supuesto, completamente de acuerdo. Y entonces dice, pues a mí el CONACYT, ¿qué? ¿No? Sí. Si tú llegas con tu serpiente y estás comiendo, oiga, güerito, a ver, ¿eso qué es? A ver, venga, a ver, no, ya ve esto, no, fíjese que en mi rancho no sé qué, sí, y cómo no, hasta le salen alas cuando son viejas. A ver, cuénteme, ¿no? Platíqueme. Sí. Doña Mari no es que no sepa sobre serpientes, doña Edwiges, perdón, no es que no quiera aprender más sobre ellas, sino, pues, la demanda y la oferta que le están dando, pues, no es algo que le convenza, porque está en una revista especializada, donde, pues, ahí está bien, y entonces, no lo sé, o sea, por eso digo, no está mal, sino, eso hay que llevarlo a la educación ambiental, pero hay que llevarlo gratuito ya. Sí. Hay que llevarlo ahí donde a todos nos interesa, o sea, no solamente a veces pensamos la academia y los que no son de la academia, no, todos ahí nos interesa saber de hongos, de plantas, de animales, de todo, pero ahí bajadito donde todos los demás digamos, me interesa saber mucho más especializadamente, ahora sí me voy a una revista. Pero antes de eso, el salto de ir de A a B es muy largo, y la verdad es que a la mayoría de las personas no les interesa esa parte de la ciencia porque lo ven lejos, ajeno, pero que les sirve un montón, que quieren saber, seguramente. Sí, y a lo mejor la clave es bajar de los pedestales, en donde a veces nosotros mismos nos queremos poner, independientemente de cualquier carrera, queremos ponernos en pedestales y bajarnos un poquito. Y yo siempre he dicho con respecto a la conservación, nadie va a conservar lo que no conoce, pero nadie lo va a conocer si no se los enseñamos, ¿no? Entonces, pero enseñar también implica como que ese rebote de ir y venir, ¿no? Yo voy, te enseño, pero también si yo voy a una comunidad, la comunidad me va a enseñar muchísimas cosas. Entonces, si yo no estoy abierto a también aprender, solamente llegar y como decir, se va a escuchar mal, pero a veces piensa así, yo voy a ir a civilizar a los salvajes cuando no es verdad. La gente de las comunidades sabe tanto y mucho más. Lo que pasa es que he escuchado muchos mitos, o he escuchado a los abuelos y todo. Entonces hay que tratar de aprender de eso porque también es parte de nuestra cultura. Si hablamos de que las serpientes, cuando ya son más viejas, les salen plumas, entonces qué interesante esa parte mítica para escuchar a un anciano que nos diga, oiga, don Pedro, oiga, don Martín, ¿de dónde escuchó eso? ¿No? Sí, o sea, si a mí me dices, ¿qué quieres que te enseñe? La diferencia entre Crotalus molossus y Crotalus, no sé, otra especie de Crotalus, a que me digan, ¿sabes por qué le salen alas a las serpientes? ¿Cuál crees que voy a escoger? No, quiero saber por qué le salen alas. Obviamente, claro. porque somos seres que nos gusta la fantasía. Por supuesto. Y entonces, sí, por eso te digo, a los biólogos no nos enseñan a hacer ciencia, pero no nos enseñan a acercarnos a las personas con las que convivimos. Y entonces llegamos en este sentido colonialista de decir yo sé y yo voy a hacer y esto en latín suena no sé qué y se habla no sé qué. Y de repente a mí me han pasado varias cosas así de, oiga, los ovejeros, ¿no? Los pastores, que me he encontrado muchos ahí en medio de la nada y, ¿qué anda haciendo? Recogiendo plantas. Oiga, ¿sabe de plantas? Yo, claro que sí, soy leído y estudiado. Tengo hasta artículos publicados. Ajá. Y no me digan que he leído un montón de cosas y compro libros para eso. Sí, ¿y cómo se llama esa? Esa se llama ¿para qué sirve? Espérame, no me acuerdo. No, ¿qué pasó, biólogo? A ver esa. Y ya los nervios empiezan a ganarle a uno. Sí, y de repente ellos, mire, fíjese, venga, esto sirve para esto, por esto, por esto. Y no se la coma así por esto y por esto. Y dices, este es un golpe de realidad de dónde está el conocimiento. O sea, la soberbia que tenemos a la manera de colonizar al conocimiento, creo que es un mal enfoque. Y eso sucede en la educación ambiental, vuelvo a reiterar. A veces es de, yo sé lo que es la educación ambiental, y no somos educadores, somos facilitadores, y nos perdemos ahí en un montón de cosas. Y de repente las personas lo único que quieren saber es por qué el cielo es azul, por qué las plantas se mueren si es cierto que es bueno que les hables.
Y son puntos de encaje que como, bueno, sí, y esto a lo mejor no tiene nada que ver, este es un pequeño paréntesis, pero toda mi vida yo vendí cosas, toda mi vida. Entonces con mi mamá la acompañaba a vender fotos, que vendían carnitas, que vendían no sé qué. Yo trabajé vendiendo películas que no eran originales, ropa, un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y desde mi yo vendedor, también cierro el paréntesis, creo yo que la manera de llegar a vender algo tiene que ver en cómo abordas a la persona. Totalmente. Si tú llegas y le dices, lo que tú sabes no funciona, lo que yo sé es lo bueno y es lo que tú necesitas, la persona va a decir, pero si he vivido así toda mi vida y todas mis generaciones, tú eres el que necesitas de mí. En cambio, si llegas de otras maneras, seguramente estos dos mundos se van a juntar, ¿no? O sea, hablo de dos mundos, el que quiere saber y el que quiere dar ese conocimiento. Y entonces desde ahí se vuelve muy rico poder hablar con las personas, lo que te digo, si llegas, y seguramente ustedes, porque las plantas a la gente le gusta, pero una serpiente es maravillosa, es un magneto para que las personas se rodeen de ti. Entonces si tú llegas a los tacos con esa serpiente, más de una persona se va a acercar a preguntarte algo. ¿Qué onda con esto? Claro, y son intervenciones que estás haciendo en tiempo real. Por supuesto. O sea, no tienes que ir a una escuela, a una universidad para dar el taller, ahí en los tacos. Puedes estarle dando, y el que está comiendo está echando ojo y oreja mientras está, y le va a decir cuando lleguen a sus trabajos, y van a llegar a su casa y va a hacer la charla de sobremesa. Andaba un loco ahí con una serpiente, ¿no? Pero fíjate que bien interesante, dijo que esas no tenían veneno, fíjate que en mi casa, y entonces se desencadenan muchas cosas que están alrededor que tú no piensas y que son bien interesantes, pero a veces nosotros, no, voy a dar un taller de esto en este lugar. Y voy a civilizar a los salvajes cuando en realidad viene uno, en la realidad, en un baño de humildad es que te das cuenta que ellos saben mucho más que tú. Justo eso, te digo, o sea, ahí doña Dubiges de las gorditas te va a decir, no hombre, joven, esas no las comíamos y las hacemos de tal manera, chis, a ver, ¿y cómo las preparan? Es que eso, es que qué malo que las maten, bueno, sí, pero hay que saber por qué las matan, porque a lo mejor no las matan nada más porque sean malas, ¿no? A lo mejor las consumen, y a lo mejor, a ver, otra área de estudio de todo esto, hay que ver por qué, si no, cuándo. En eso se tiene, ahí la academia sí tiene que, estos porqués, esos cuándos, que son los ejercicios de la ciencia pura, los ejercicios de la observación y de los por qué, cómo, cuándo, qué obras y demás, estas preguntas que en el método científico te tienes que hacer, pues ahí está la academia, ¿no? Y las personas te lo están respondiendo, claro. Y te están poniendo nuevos paradigmas. Claro. Porque a veces, no sé, la toxicidad del floripón, pues ya todo el mundo sabe que es tóxico. Claro. Y entonces, pues a lo mejor ya deberíamos de hablar de otra cosa del floripón. Fíjate que, por ejemplo, ahí algo interesante, platicando la semana pasada, bueno, para los que nos estén viendo en cualquier momento, estuvimos aquí platicando con el biólogo Iván Villalobos. Con Iván, claro. Y él me dijo algo que también, de cierta manera, yo lo sabía, pero al momento de escucharlo con alguien más, como que lo aterrizas más claro, ¿no? Ya lo sabes, pero cuando te lo dicen, dices, sí es cierto, ¿no? Decía algo muy cierto, decía, mira, lo que pasa es que con la carne de las serpientes de cascabel, por ejemplo, la gente las consume porque realmente ellos no pueden pagar a veces los servicios médicos pues, para un problema de un cáncer, ¿no? De una enfermedad. Entonces, es más fácil viajar no sé cuántos kilómetros hasta el tratamiento con el oncólogo, la quimioterapia, y que seguramente a lo mejor hasta los va a dejar peor, al hecho de que pues, comas esta carne que lamentablemente no va a tener un efecto como la gente piensa, pero sin embargo, obviamente para ellos con esas ganas de curarse, pues lo hacen, ¿no? Entonces el problema real no era abordar el que maten o no serpientes, el problema real es que los servicios médicos no están a la mano de la gente, no tienen la solvencia económica para hacerlo. Entonces el problema no es la matanza de serpientes y la destrucción del hábitat o la destrucción de una población de serpientes. El problema real es que la gente no tiene dinero y el problema real es que no tienen acceso a los servicios médicos. Entonces la realidad es mucho más poderosa que lo que netamente vemos como algo chiquito, ¿no? Sí, justo eso, y es el tema de las plantas medicinales también, ¿no? A esto le podemos llamar un problema de salud pública. No hay servicios. O sea, aquí en la ciudad a veces decimos, no, está muy mal, pero estamos en la ciudad. Aquí, mal que bien, te pueden apoyar, pero aún así los tratamientos son caros. No todo el mundo tiene la misma seguridad. Sí.
esto no es cuestión de educación, es cuestión de dignidad. O sea, yo utilizo a veces mucho esa palabra porque creo que hay muchas cosas que no son dignas en estos tiempos para todos. Y el tema de la salud pública, y hay temas muy controversiales, ¿no? El tema, por ejemplo, de las serpientes y el cáncer, pero bueno, habrá que hablar, y esto también lo tenemos por ahí un poco datado, el hecho de que las mujeres, por ejemplo, aborten con gran peligro con cierto tipo de plantas. Claro. No es un problema de que ellas, es que, ¿por qué hacen cosas y no se van a ser responsables? Es que la discusión no va ahí. La discusión va en salud, la salud, o el problema de salud pública que tenemos en tanto eso. ¿Qué están haciendo las instituciones gubernamentales para que eso no pase? Exacto. O sea, no es el irse como esto de lo malo es que maten a la serpiente, pues sí, pero no. Porque vuelvo a lo mismo, la carne de monte, yo conozco muchas personas que de verdad me han, ahí en medio de la nada, caminando, los he visto comer y me han invitado y de repente pues están consumiendo un caldo de rata. Esta serpiente estaba ahí, la están consumiendo. O sea, no la están vendiendo, no es nada, sino es consumo. Es consumo propio. Y es parte de su propio ecosistema de ahí. O sea, no salen lo de las mañanas con el machete a ver cuántas serpientes de cascabeles van a cazar. O sea, muchas veces son accidentales y muchas veces de esas es, pues bueno, vamos a comerla, ¿no? Y en esta parte, ¿no? O sea, no digo que sea bueno o sea malo, yo no quiero darle ese mote, ¿no? Sino creo que las personas que están ahí saben por qué lo hacen y son muy sabios para poder utilizar sus recursos. No llenan su refrigerador de carne de cascabel. Claro. Eso no sucede. O sea, a veces pensamos y los vemos en los puestos y es que ellos son los destructores del hábitat. Y luego de repente ves una constructora que está haciendo un nuevo fraccionamiento donde te vas a ir a vivir y, qué bonito, aquí se va a ver bien bonito porque va a tener alberca y todo lo demás. Híjole, no lo sé, no, sí. Hay muchas cosas que repensarnos en esos problemas. No, y aparte, como nada más un paréntesis, ¿quién autoriza los estudios de impacto ambiental? Que mejor no hablamos de ello, ¿no? Y pues ya casi para finalizar, realmente esta charla se puso súper padre. Te agradezco muchísimo, porque la verdad es que es, yo creo que las charlas en donde te sacuden las ideas y hay ese ir y venir y aprendes, porque de eso se trata en las conversaciones, de aprender del otro, creo que son las más sabrosas, las más ricas. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarte algo que seguramente alguien que está escuchando, que nos está viendo, algún chico, como lo mencionaste hace unos minutos, a lo mejor alguien dice, oye, ¿cómo puedo estudiar lo que Hugo estudió? ¿Por qué le interesó eso? O sea, ya nos platicaste cómo fue más o menos el camino, pero además de ese proceso, ¿cómo fue el proceso de tu familia, contigo, el hecho de dedicarte a la biología? Porque para mucha gente puede ser el match suficiente, ¿no? Sí, bueno, primero, ¿cómo decirlo? El camino a ser un biólogo creo que es fácil, porque en biología creo que todo tiene que ver con disfrutar el conocer. Exacto. A diferencia de otras carreras que mucho desconozco de otras carreras, la biología es muy vivencial. Entonces, pues puedes aprender de todo lo que tienes alrededor y lo estás viviendo. Y te puedes inspirar en eso. En mi caso en particular, en mi familia, nunca hubo este miedo de, oye, ¿qué vas a comer? ¿En qué vas a vivir? Claro. No. A veces, y son preguntas que me hacen los chicos de, ¿y luego si hay trabajo? Y yo les digo, bueno, hay trabajo. ¿Quieres trabajar? Bueno, pues sí, pues donde la gente que quiere trabajar encuentra muchas veces alguna oportunidad. Quizá no en Aguascalientes, quizá te tengas que ir a un lugar increíble, paradisíaco, al Caribe a trabajar, lo siento, tendrás que sufrir en un lugar donde tengas el Caribe y el mar y tengas que snorkelear todos los días, ¿no? No sé si eso sea parte de sufrir tanto la vida, o tengas que subir montañas todo el tiempo, o no sé, hay cientos de cosas, o quieres ser un fotógrafo increíble, que te compres un equipo y andes por el mundo haciendo fotografías que salgan en revistas. No lo sé si esas cosas tan horribles te hagan sentir bien.
Pero lo ideal es que todos tengamos un sueño. A mí se me cumplieron muy temprano muchos sueños. Yo cuando entré a la carrera aún estaba la doctora María Elena Siqueiros por ahí. Obviamente yo no la conocía, pero... Y eso no lo sabe, si algún día lo ve, doctora. Este, el primer día de clases vi pasar, quien conoce a la doctora María Elena Siqueiros, sabe de lo que estoy hablando, quien no, búsquela en Google y vas a ver lo que hablo. Y entonces yo la vi, yo la vi caminar por el edificio de biología y con sus ajuares y todo lo que traía, y yo, o sea, me eclipsó totalmente. Yo dije, ella tiene que ser mi maestra, ella tiene que ser como alguien con quien yo trabaje. Pasaron los semestres, fue mi maestra de clases, después fue mi tutora de tesis o de tesina, de taller de investigación, como le quieran llamar, y terminando la carrera me invitó a trabajar con ella. Y después de eso, una cosa tras otra, el maestro Gerardo, yo decía, este lugar es increíble, Jardín Botánico, trabajar aquí sería increíble, se jubila y tengo la oportunidad de poder concursar y todo va uno tras de otro, pero hay que estar ahí, ¿no? Claro. Hay que entusiasmarse con estar ahí. Yo hice mi servicio en el barrio, Claro. hice cosas en el barrio, pues me acerqué a ella a escuchar, a trabajar, a ver todo eso, y entonces las oportunidades ahí se van creando y uno se las va creando de poquito a poco. Eso no quiere decir que sucedan de un momento a otro, no hay cosas que aún quiero hacer, pero todos los que están estudiando, todos los que quieren estudiar biología o cualquier cosa, pues tienes que estar allí, tienes que saber que si estudias cualquier carrera, le vas a dedicar 24/7 toda tu vida. Toda tu vida. Ya siempre van a decir, pásale ya, ¿con quién? Aquel. Ya si no eres el barbón, eres el biólogo, ¿no? Pero el biólogo, ¿cuál? El barbón. Ya sé. Ya sé. Y luego los biólogos, de repente tenemos un corte medio parecido, sí. Y entonces, le digo, Iván, que lo vieron la semana pasada, creo, ¿verdad? Entonces, él se hace basura y demás, pero trae sus bodas, él es todo un herpetólogo. Sí. Digo, lo quiero mucho, Iván. Y entonces, a lo que voy es que creo que hay que soñar y crear que las cosas pasen a través de estar ahí todo el tiempo y disfrutar lo que no, a veces me dicen, no, yo no encuentro chamba y pues bueno, a seguir dándole, ¿no? En algún momento encontraremos y si no, vamos a hacer nuestro propio trabajo. A crearlo. O sea, la biología nos da para hacer un montón de cosas nosotros. Simplemente que nos falta el pensamiento de tiburón, ¿verdad? Entonces, pero poco a poco, y la verdad es que van a disfrutar el paseo por la naturaleza y por la vida. Lo que sí va a suceder es que nunca van a ver la naturaleza de la misma forma que la viste antes de entrar a biología. Ese es un hecho, yo creo que todos los que estudiamos biología se los podemos decir. Cuando entras a biología y ya después sales al cerro, ya empiezas a ver como esto de la Matrix, ya saben, como números, pero tú ves cosas diferentes, entonces dices, ahí en ese árbol puede estar tal pájaro, tal cosa, y debe de estar, pero ese árbol está acá, si está ese, tiene que estar este otro, y está acá, y entonces esto, qué raro que esto está ahí, esto no debería estar ahí. Por eso los biólogos, pues esto de que no invites a un biólogo al cine, cierto, ¿no? Pero bueno, esas cosas son increíbles, la verdad, estudiar biología ha sido una aventura que yo creo que vamos a seguir toda la vida siempre aprendiendo y que vale la pena dedicarse a eso. Esa es la verdad. No hay más explicación que esa. No hay que rendirse ante la naturaleza, vivirla y no tener miedo de irte a vivir a lugares increíbles y de hacer cosas que la mayoría del mundo no va a hacer. Exacto. Sí. No, agarrar una serpiente de cascabel no es algo que hagan todas las personas todos los días. Sí. Y bueno, ustedes, por ejemplo, hacen mucho eso. Yo admiro mucho esa parte, ¿no? Y hay que tener corazón para hacerlo, hay que tener técnica, y hay que tener pasión por hacerlo, porque a veces no huelen bonito, digamos, la verdad, no huele nada bonito. Entonces, hay muchas cosas ahí de la pasión que son increíbles. Fíjate que por allá, ya para finalizar, se me viene mucho a la mente el soliloquio de la película de Blade Runner, que dice, yo he visto cosas que tu gente no creería. Y cada vez que yo escucho esa frase o la leo o me acuerdo, se me viene mucho el match con biología. Porque una persona que no está clavada en estos temas, fácilmente le podría uno decir, yo he visto cosas que tú y tu gente, tu familia, tus cercanos, no creerían. Hay cosas que son impresionantes y que no se necesita ir al Serengeti y que no se necesita ir
a Asia y a otros lados, sino que es posible incluso aquí mismo en Aguascalientes o en cualquier estado, en México, que es un lugar paradisíaco. Pero bueno, muchísimas gracias, Iván. Creo que esta charla es una de mis favoritas, ya se convirtió en una de mis favoritas, y le vamos a dar fuerte para que más gente escuche y conozca, porque es la idea, que muchas personas conozcan de esos temas que luego no se tratan y pues hay que tratarlos. Sí, siempre. Bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que no abrumarlos con tantas cosas. Pero bueno, ahí estamos cuando quieran conversar, pues ya saben, creo que podemos estar ahí mucho tiempo y se pueden acercar a cualquiera de nosotros y lo haremos con mucho respeto y mucho cariño para todos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.